buscan su rostro. Yo creo que si tú has buscado el rostro de Dios, si tú has temido, si tú has caminado conforme al propósito por el cual fuiste llamado, creemos que Dios está actuando a favor, y que todo lo que venga, las situaciones, las tempestades, las tormentas, todo lo que implica el proceso de nuestra vida, se está dirigiendo hacia lo que Dios quiere que nosotros seamos. Se está encauzando, se está haciendo con un propósito, el propósito por el cual fuimos llamados. Y hoy quiero compartirte precisamente sobre el propósito de nuestra vida, sobre la designación, sobre el designio que Dios ha puesto en nosotros, porque todos tenemos un designio. Jeremías capítulo 1 verso 4 nos dice la palabra: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor nos está diciendo que Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un propósito específico para tu vida. Desde antes de que la tierra se formara, Dios ya había pensado en ti. Y no solamente te había conocido, sino que Él te apartó para un propósito específico en tu vida. Y no solamente eso, sino que te dio las herramientas, te dio la capacidad, te dio lo que tú necesitarías para poder caminar en esta vida. Y es muy triste y muy doloroso cuando nosotros nos desviamos del designio que Dios tiene para nosotros. Quiero leerte este pensamiento que escribí. Dice: desviarse del designio de Dios es vivir una vida equivocada. ¿Cuántas personas están viviendo una vida equivocada? ¿Cuántas personas están en el lugar donde no deben de estar? ¿Cuántas personas incluso se han casado con la persona que no debían casarse? ¿Cuántos han viajado hacia una dirección donde Dios no los mandó? ¿Cuántos están haciendo cosas que Dios no los ha mandado? ¿Cuántos estamos escuchando cosas que no debemos escuchar y estamos viviendo fuera del designio de Dios? Estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir desviados del designio de Dios, es prácticamente muchas veces un suicidio. Es estar al borde del precipicio. Es no tener una vida que Dios quiere que tengamos. Y por eso muchas veces vienen los accidentes, por eso muchas veces vienen las tempestades, por eso muchas veces vienen situaciones en nuestra vida que ya no sentimos lo duro, sino lo tupido. Porque Dios te está hablando y te está diciendo: por ahí no es, tienes que volverte. En la Biblia vemos a un profeta que Dios lo había designado, y este profeta, llamado Balaam, estaba para bendecir el pueblo de Dios. Ese era su designio, ese era su propósito: bendecir al pueblo de Dios. Viene un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, y le dijo: ven y maldíceme este pueblo. Y él sabía su designio, él sabía su propósito. Y fue ante Dios y le preguntó: este hombre me está mandando a que yo maldiga al pueblo. Imagínate, muchas veces llegamos hasta ese nivel de confusión que incluso al mismo Dios le preguntamos: ¿será que ese hombre es para mí? ¿Será que esa mujer es para mí? Sabiendo que no son cristianos, sabiendo que no tienen temor de Dios. Y muchas veces vamos ante Dios y le preguntamos si es su voluntad. Así estamos confundidos muchas veces. Muchas veces vamos ante un negocio, incluso vemos que no es un negocio confiable, que no es un negocio por el cual tú no te has capacitado y no te estás capacitando. Y muchas veces vamos ante Dios y le preguntamos: ¿será que esto es tuyo? Jesús un día dijo: ¿acaso cuando no vas a construir una torre, primero tomas en cuenta todo, calculas los gastos, calculas la inversión que vas a hacer para que un día no te quedes a medias?
y la gente se burle. Y mucha gente está viviendo así, fuera del designio de Dios. Por eso hay matrimonios fracasados, por eso hay adulterios, por eso hay divorcios, por eso hay tantas cosas. Porque un día decidimos seguir la voluntad de nuestro corazón y no la voluntad de Dios. Y como primer punto quiero compartirte esto. Nada es más importante que cumplir el designio de Dios. Te lo voy a repetir una vez más. Nada es más importante que cumplir el designio de Dios. Y hay un relato bíblico en Hechos capítulo 25, verso 19. Nos dice la palabra. Está hablando de Pablo. Y dice: Pablo obedece a la visión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero hay una palabra clave que dice aquí, que dice: yo no fui rebelde. ¿A qué? No fui rebelde al llamado, no fui rebelde a la visión, no fui rebelde a lo que Dios me estaba mandando, no fui rebelde, sino que en el momento en que yo tuve el encuentro con Dios, en el momento que Dios me habló, yo sabía exactamente que tenía una misión específica en mi vida. ¿Y muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con Dios? Dios nos ha hablado y decidimos ir a hacer otra cosa y no lo que Dios nos ha mandado. Y si tú estás hoy vivo es porque tienes una misión específica de parte de Dios. Dios te ha dado una misión específica y nada es más importante. Ni tu carrera, ni tu éxito, ni tus finanzas, ni tu familia, ni tu esposa, ni tu esposo. Nada es más importante que cumplir el designio de Dios, porque cuando nosotros cumplimos con el designio de Dios, Dios se encarga de acomodar todas las cosas. Su palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y muchas veces dejamos por último lo de Dios y ponemos primero al esposo, ponemos primero a la esposa, ponemos primero a los hijos, ponemos primero cualquier otra cosa, ponemos primero la iglesia y tu relación con Dios y tu propósito con Dios, y lo que Dios te ha dicho que hagas, lo dejamos al final. Y por eso muchas veces vienen tantas cosas a nuestra vida. Escuchaba la historia de un misionero, de una misionera que Dios la mandó a hacer algo. Le dijo: tienes que ir a predicar a tal lugar. Tenía una misión, tenía un llamado, tenía un designio. Y fue y lo consultó con el esposo, y el esposo le dijo: tú no vas. Tú no vas. Y no la dejó ir. Al momento de cruzar la calle, que pasa un camión y la arrolla. Y eso nos da a entender que muchas veces, cuando no vamos por el camino que Dios nos ha mandado, estamos en peligro. He conocido muchas personas que se han alejado del camino de Dios y han muerto de una manera trágica, de una manera triste. No han dejado el legado que Dios quiere que tú dejes. No han dejado una historia completa que Dios ha diseñado para ti por irte a otro lugar. Jonás tenía un llamado de Dios. Le dijo: ve a Nínive y predica arrepentimiento, que de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y Jonás dijo: yo no voy, yo no quiero ir. Y se dirigió hacia otra dirección, fue hacia otro lugar. Dice que él descendió a Jope, tomó una nave que partía y se dirigió hacia Tarsis. Y en el momento quizás se encontraba soleado, no había ninguna nube. Pero cuando tú vas en contra de la dirección de Dios, pasan cosas inexplicables. De repente está soleado y que viene una fuerte tormenta y tú dices: pero ¿qué está pasando? No,
es que no vas por el camino correcto, es que no vas por la dirección correcta, es que te estás desviando. Y Jonás se levantó una gran tempestad que casi se partía la nave, que llegaron a pensar en un momento y dicen, tenemos que ver por qué la situación está pasando, por qué está pasando esto. Y Jonás confesó y dijo, tienen que echarme al mar y la tempestad se va a calmar. Al momento lo echaron y un pez grande lo estaba esperando para dirigirlo al propósito de Dios. Y muchas veces Dios está diseñando peces para que tú regreses a lo que Dios te ha llamado que hagas. Dios te ha diseñado algo para que tú vuelvas al lugar donde debes estar. Nada es más importante que el designio de Dios en tu vida. Nada es más importante sino que tener prioridad en lo que Dios te ha dicho que hagas. Pablo no fue rebelde, obedeció al designio de Dios. Cuando caminamos en el designio de Dios, se podrá perder todo, pero jamás tu vida. Pablo, en un momento cuando era llevado ante el concilio, él iba en una nave y de repente vino una gran tormenta. Pero Pablo sabía que él tenía un propósito y que su propósito no había llegado al final. Él sabía que aún no llegaba a su fin porque no había terminado su carrera. Y Pablo les dijo a sus compañeros, el ángel de Dios me ha dicho que se va a perder la nave solamente, pero no se perderán las vidas porque yo he rogado por sus vidas. Y ¿sabes qué puedo entender yo? Que cuando alguien está en el designio de Dios, puede orar por el enfermo y ese enfermo sanará. Cuando alguien va por el camino de Dios, por el designio de Dios, todo lo que él pida a Dios le será cumplido. Porque él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Muchas veces queremos que se cumplan las peticiones de nuestro corazón, pero no nos deleitamos en Dios porque no estamos en el propósito de Dios, porque no estamos en el designio de Dios. Y muchas veces decimos, ¿por qué mis oraciones no son contestadas? ¿Por qué problema tras problema? Y muchas veces pensamos que todo tiene que ver porque estoy en la iglesia. Conocí a una mujer hace muchos años y le pregunté, ¿por qué tú ya no vas a la iglesia? ¿Por qué tu familia ya no va a la iglesia? Y me dijo, porque cuando voy a la iglesia, los problemas se vuelven aún más. Cuando estoy buscando a Dios, los problemas se vuelven aún más. Y eso es obvio. Al enemigo no le gusta que tú estés orando. Al enemigo no le gusta que tú estés buscando a Dios. Al enemigo le gusta que tú estés sentadito en el sofá, viendo películas, comiendo palomitas, tragando y tragando, y no te preocupes por las almas. Al enemigo eso le gusta. Y hasta te aplaude. ¡Bravo! Otra película. Échate otra, no pasa nada. Otra cervecita, otro cigarrito. Y eso le gusta al enemigo. Que seamos tibios. Que no busquemos a Dios. Que no las llevemos light. Nada es más importante en esta vida que tú cumplas, que cumplamos el ministerio, el propósito para el cual fuimos llamados. Número 2. Todos tus talentos, tus habilidades, te las dio Dios para cumplir su misión. Si tú estás en un lugar, si tú has llegado a un lugar de éxito, si tú has llegado a una posición, no es por tu talento, no es porque eres capaz, sino porque Dios te permitió llegar ahí. Porque Dios tiene un propósito ahí contigo. Así que lo que nosotros debemos hacer es accionar a los talentos que Dios nos ha dado. Una ocasión Jesús refirió una parábola de 10 talentos, de 5 talentos y de 2 talentos. Y lo de 5 talentos y lo de 2 talentos
trabajaron, negociaron, accionaron y multiplicaron sus talentos. Cuando el Señor vino, Él dio los talentos. Estas personas dieron sus talentos y aún más de lo que Dios les había dado. Pero al que fue y le dio uno, este dijo: conocía que tú recoges donde no siembras. Por lo tanto, tuve miedo y fui y guardé tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, si me conocías y sabías que era un hombre duro, si conocías que yo era un hombre que cosecho, que ciego donde no sembré, si me conocías, debías haber conocido que también soy un hombre bueno y que soy un hombre misericordioso. Muchas veces conocemos a Dios como un Dios que nos está latigando. Pero otras veces conocemos a Dios como el Dios de gracia. Y solamente nos quedamos que porque Dios nos perdona, voy a seguir pecando. Porque Dios, estamos en el tiempo de la gracia, entonces voy a seguir viviendo como sigo viviendo. No le voy a dar prioridad, no le voy a dar importancia y voy a seguir así. Y Dios le dijo: lo sabías, me conocías, por tanto hubieras dado mi talento a los banqueros. En otras palabras, hubieras negociado, debías haber negociado lo que Dios te dio. ¿Cuántos de nosotros estamos negociando con lo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros estamos accionando con el talento que Dios te ha dado? Dios te ha dado un talento. Y si no lo estás usando, si no lo estás accionando, si no estás reaccionando, si no estás trabajando con el talento que Dios te dio, lo tienes enterrado. Un día el Señor vendrá y te dirá: siervo malo y negligente, si me conocías, ¿por qué no hiciste algo con mi talento? Si me conocías, ¿por qué no hiciste algo con lo que yo te di? Y quiero compartirte 3 personas que Dios le dio habilidades. Número 1, Nehemías. Nehemías vivió en el tiempo del cautiverio. Él no conoció su ciudad, pero sí conocía su historia. Y él se encontraba en una posición. Él estaba como copero del rey. Eso lo podemos leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Estaba en una posición, estaba conforme, él no tenía nada que hacer. Pero él sabía que si había llegado a una posición, no era para que tuviera una bonita casa, para que tuviera un bonito coche, no era para que estuviera haciendo riquezas, sino para que un día Dios usara su vida, para que él trabajara en lo que Dios le había dado. Él le había dado un liderazgo, él lo había preparado durante muchos años, pero si lo había preparado no era por algo, era con un propósito. Y el propósito era que un día él levantara los muros de la ciudad, los muros de Jerusalén que habían sido derribados por los enemigos. Otro personaje, Esther. Si nosotros hemos escuchado la historia de Esther, vemos que era una joven y que cuando salió el edicto del rey, que iban a buscar a una reina y que iban a buscar a la más hermosa. Y conocemos la historia que salió Esther como la mujer que se iba a casar con el rey. Puedes imaginarte un momento cómo Esther pudo haber pensado: yo para eso he nacido. Yo nací para ser hermosa. Yo nací para ser bella. Yo nací para que me contemplen. Yo nací para esto. O sea, si soy hermosa es porque Dios me ha hecho hermosa. Y para esto he vivido. Hasta que un día que se levantó un edicto de exterminar a todos los judíos. Y su tío Mardoqueo le dijo: escucha bien, tú no fuiste
Tú no llegaste hasta aquí porque eres guapa, porque eres hermosa, porque eres bella. No, tú llegaste hasta aquí es porque tenías que liberar a tu pueblo. Y piensa un momento, porque para esto has llegado. Esta es tu única oportunidad para que tú salves al pueblo y por eso estás en este lugar. Hay personas que piensan que están aquí por guapos, por talentosos. No, es porque Dios te ha dado un diseño, una asignación específica. Esther estaba ahí porque su pueblo un día iba a necesitar que alguien lo liberara del edicto del rey de ser destruido cada judío. Otra persona, Esdras, un sacerdote que mucho tiempo había sido preparado en la ley, pero no había sido preparado solamente para pararse desde una plataforma y empezar a predicar y empezar a exponer lo que sabía. Ese sacerdote había sido preparado para un día reconstruir el culto, lo que había sido quizás muchas veces descontrolado, difamado, pervertido. Esdras dijo un día en su corazón: voy a preparar mi corazón para escudriñar, para leer, para enseñar al pueblo la ley del Señor, lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos. Y él reconstruyó la adoración, él reconstruyó el culto, él reconstruyó todo lo que habían estado haciendo mal por mucho tiempo. Y quizás muchas veces, y quizás Dios a ti te ha llamado para poder reconstruir tu familia, para poder reconstruir el culto, para poder reconstruir la adoración en tu casa, para poder reconstruir la educación de tus hijos, para poder reconstruir algo que ha estado siendo mal construido, mal edificado. Esas columnas que no han tenido las medidas, los cimientos correctos. Dios te ha llamado para que tú vengas y hagas las cosas bien. Quizás muchas veces en nuestra familia hemos traído maldiciones arrastrando, pero el Señor te ha llamado para que hoy termines con esa maldición, para que hoy termines con eso que ha estado mal en tu familia, en tu legado. Y Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. Dios quiere usarte. Dios quiere bendecirte. Y como punto número 3, aprendamos a someternos a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Escucha bien esto. No es la intención con la que estés haciendo. Porque hay muchas personas que dicen: con la intención basta. Dios no ve lo que tú hagas, sino la intención. Y no. Dios ve aquello que se está haciendo con obediencia, no solamente que está haciendo con intención. Y quiero leerte una historia en la Biblia, en Josué capítulo 2, verso 9. Y se trata de una mujer que se llamaba Rahab. Y ustedes me imagino que ya la conocen. Rahab era una prostituta. Josué envió espías para que ellos vieran la tierra. Y Josué les dijo: vayan y entren a la casa de Rahab y observen la tierra. ¿Pero qué crees? En el verso 9 dijo Rahab: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Escucha. Número 1, ella tuvo una convicción firme. Él dijo: yo sé que Jehová, yo lo sé. ¿Pero por qué lo sabía? Eso está en el verso 10. Porque hemos oído lo que Jehová hizo. Que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto.
y lo que habías hecho a los reyes de los amorreos, los que estaban al otro lado del Jordán, en Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ella tuvo una convicción firme, porque ella escuchó de aquel Dios. A ella no vinieron y le predicaron, ella escuchó. Ella era una ramera, una prostituta. Pero ella, al ver que estaban hablando, que el Dios, ese Dios había hecho grandes cosas, ella entró en una convicción firme. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado malas noticias y las agarramos así y las creemos y empezamos a temer? Pero cuando escuchamos una palabra viva, una palabra de Dios, una palabra que puede transformar, una palabra que puede romper, que puede desatar, no la creemos. Esta mujer creyó en la palabra de aquel Dios, en los hechos de Jehová, que hizo secar el mar y que destruyó a los reyes, y ella decidió creerlo. Y como ella decidió creerlo, en el verso 11 dijo: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Escucha bien esto: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una prostituta, una ramera, creyendo en lo que Dios había dicho. Porque Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y el temor de Jehová está sobre nosotros. Y escucha, cuando el hombre cayó en pecado, ustedes ya conocen la historia. Vemos que la serpiente, el enemigo, habló a Eva, y Eva habló a Adán, y Adán obedeció a la voz de su mujer. Pero escucha esto, en el verso 2: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó, escucha bien, el rey de Jericó envió a decir ¿a quién? A Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. El rey le dijo a Rahab, pero Rahab, ella decidió no escuchar a la voz del rey, no escuchar otra voz, sino que ella decidió escuchar la voz de Dios. Porque tenía una única oportunidad de salvar a su familia, tenía una única oportunidad de salvar su vida, tenía una única oportunidad de salvar los suyos, y ella decidió salvar su vida, salvar los suyos, escuchando la voz no del rey, sino la voz de Jehová, de aquel Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos teniendo una sola oportunidad en nuestra vida y la estamos desaprovechando? Aprovecha esta oportunidad que Dios te ha dado. El enemigo está acechando, el enemigo está sitiando. Pero si tú decides escuchar la voz del enemigo y no escuchar la voz de Dios, vendrán y van a destruir tu casa, van a destruir tu familia. Entonces, ella dijo en el verso 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y conocemos la historia, lo demás, que esa mujer fue rescatada, fue salvada.
Y que no solamente eso, por haber obedecido a la voz de Dios, por haber tenido la convicción, por haber tenido ese conocimiento, por haber tenido ese temor de Dios, ella se casó con uno del pueblo de Israel y tuvieron un hijo, y tuvieron otro, y tuvieron nietos, de tal manera que la familia, que la genealogía de Jesucristo viene desde ella. Una prostituta que decidió cambiar su vida, decidió creer en el Dios de los cielos, y todo cambió completamente, porque ella sabía que tenía un propósito y decidió obedecer el propósito de Dios. No se trata de intención, se trata de obediencia. Hay muchas personas que están haciendo por intención, pero escucha esto: cuando lo hacemos por una buena intención, no sabemos lo que estamos haciendo. Cuando hacemos algo por obediencia, es porque hemos oído, hemos recibido un conocimiento. No hagamos las cosas solamente por intención, sino por obediencia, por lo que Dios te ha dicho que hagas. Sansón se desvió de su asignación. Sansón se desvió de su asignación por lo que Dios lo había mandado. Él fue consagrado desde chico, pero él decidió vivir una vida común a lo que Dios ya había consagrado. ¿Cuántos de nosotros tomamos por común lo que Dios ya ha consagrado? Si Dios te ha dado unción, si Dios te ha dado la oportunidad de predicar, es porque Dios te ha santificado, es porque Dios te ha consagrado. Sansón decidió vivir y pensó que esas habilidades y esos talentos venían de él, pero no. Cuando había sido atrapado, después de que había descubierto el secreto de la fuerza, dijo: hoy voy a librarme como las otras veces. Y no pudo más librarse. Le quitaron los ojos, lo dejaron solo, se burlaron, lo encadenaron y murió con todos ellos. Su final debía ser otro, y él decidió terminar así, solo, ciego, encadenado. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Quieres dejar un legado y que tu historia se cuente? Y que un día digas como Pablo: he terminado la carrera, he cumplido lo que Dios me ha mandado, y hoy solo me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Saúl fue rebelde a su designación. Pablo dijo: yo no fui rebelde. En cuanto Dios me dijo, yo fui y obedecí. Saúl fue rebelde y fue sustituido. Si nosotros desobedecemos a Dios, aunque tengas unción, aunque te hayan dicho muchas cosas, aunque te hayan profetizado, aunque te hayan hablado, aunque te hayas dicho tantas cosas, si somos rebeldes a lo que Dios nos ha dado, vas a ser sustituido. Vas a ser sustituido y no habrá vuelta atrás. Lo que Dios pudo haber hecho contigo, lo va a hacer con alguien más si no somos obedientes a la visión. Saúl fue sustituido. Adán obedeció a la voz de su mujer y no a la voz de Dios. Y como maldición, trabajó toda su vida con el sudor de su frente. La tierra fue maldita por esa causa. ¿Y cuántas veces nosotros estamos maldiciendo nuestra vida y nuestra familia por obedecer voces que no debemos obedecer en vez de obedecer a la voz de Dios?
Y por último, David pecó por estar donde no debía estar. Él debía estar en la guerra, peleando con sus hombres. Pero un día decidió levantarse tarde, quedarse en su casa